En la antigüedad, en el reino de Valeria, el príncipe Alejandro vivía una vida de lujo y privilegios dentro de los muros del imponente palacio real. Alejandro era conocido por su valentía en el campo de batalla y por su deslumbrante belleza, que encantaba a todas las doncellas de la corte. Sin embargo, su corazón estaba frío, indiferente a los sentimientos de los demás. Estaba acostumbrado a tener todo lo que quería, excepto una cosa: la libertad. El príncipe Alejandro, heredero del trono de Valeria, estaba destinado a casarse con una princesa de otro reino para consolidar una poderosa alianza, pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes para él. En una noche de gala en el palacio, Alejandro vio una figura que llamó su atención. Una joven esclava diferente a cualquier mujer que hubiera visto antes, llamada Isabela. La esclava era una joven de singular belleza y mirada decidida. Aunque su situación era de total sumisión, vendida a los nobles de Valeria cuando era niña, nunca conoció la libertad. A pesar de su cruel destino, llevaba en su corazón un espíritu indomable, un deseo secreto de ser libre algún día. La mirada de Alejandro se encontró con la de Isabela mientras ella servía vino a los invitados. Sus ojos, de un verde intenso como los bosques de Valeria, eran una mezcla de tristeza y fuerza. El príncipe, conocido por su indiferencia, sintió que algo se agitaba en su interior. Una curiosidad incómoda, un deseo de saber más sobre esta misteriosa mujer que parecía cargar con un dolor invisible. En los días siguientes, Alejandro no pudo sacarse a Isabela de su cabeza. La vio trabajar en el patio del palacio, con el rostro sudoroso y las manos callosas, pero siempre con una postura digna, como si se negara a ser definida por su situación. Una mañana, Alejandro decidió acercarse. Esperó hasta que ella estuvo sola, lejos de los ojos de los demás sirvientes y guardias. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja pero autoritaria. Isabela alzó la vista hacia él, sorprendida por el acercamiento directo del príncipe. Ella dudó antes de responder, consciente de que podría ser castigada por cualquier respuesta inapropiada. «Soy Isabela, señor, una esclava», respondió ella, manteniendo la vista baja. Alejandro quedó intrigado por la firmeza de su voz, una rareza entre los sirvientes del palacio. «Sé lo que eres, pero quiero saber quién eres. ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí?». Isabela suspiró, reacia a compartir su historia con un hombre que representaba todo lo que ella despreciaba, el poder opresivo que la mantenía encadenada. Sin embargo, había algo en los ojos de Alejandro que parecía sincero, casi vulnerable. «Me vendieron a este palacio cuando era niña. Mi familia era campesina, y cuando una plaga acabó con nuestra cosecha, mi padre me vendió para sobrevivir. Desde entonces, esta ha sido mi vida», dijo, tratando de mantener un tono indiferente, pero Alejandro podía escuchar el dolor entre líneas. Alejandro se sintió afectado por sus palabras de una manera que no esperaba. Siempre había visto a los sirvientes como meros objetos de conveniencia, pero Isabela era diferente. Tenía una dignidad que él no podía ignorar. «¿Nunca pensaste en huir?», preguntó, genuinamente curioso. Isabela rió suavemente, un sonido amargo. «¿Huir? ¿A dónde, mi señor? Este mundo no tiene lugar para un esclavo fugitivo. Sería capturada, o algo peor. No hay libertad para gente como yo». Sus palabras resonaron en la mente de Alejandro. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y poder, no entendía nada del mundo real de la lucha de personas como Isabela. Algo dentro de él cambió en ese momento. Sintió un deseo inesperado de ayudarla,
de comprender su dolor, tal vez de liberarla. Pero Alejandro sabía que ese sentimiento podía traer muchos problemas. Era un príncipe destinado a seguir las reglas de su clase. Enamorarse de una esclava era impensable, un pecado contra todas las tradiciones del reino. Sin embargo, ya no podía negar lo que sentía, y así comenzó a escribirse un nuevo capítulo en la vida de Alejandro e Isabela, un capítulo lleno de desafíos, amores prohibidos y el deseo de romper todas las cadenas que los mantenían atados a sus destinos. En los días posteriores a su primer encuentro, Alejandro no podía sacarse a Isabela de la cabeza. Algo en ella lo intrigaba profundamente. Tal vez era la dignidad con la que llevaba sus cadenas o el brillo de esperanza que aún brillaba en sus ojos a pesar de las dificultades. El príncipe, que hasta entonces nunca se había preocupado por los sirvientes del palacio, comenzó a observar a Isabela de lejos, fascinada por cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, Isabela continuaba con su ardua rutina de trabajo, consciente de que la vigilaban. No estaba segura de qué quería el príncipe de ella, pero era consciente de que cualquier interés por su parte podría significar problemas. Sin embargo, había algo en los ojos de Alejandro que la hacía sentir una curiosidad peligrosa, una chispa de bondad que contradecía su reputación de hombre frío y distante. Una tarde, cuando Isabela se encontraba en el patio del palacio lavando ropa, Alejandro volvió a acercarse a ella. Había despedido a sus guardias y había decidido hablar con ella lejos de miradas indiscretas. «Isabela, necesito hablar contigo», dijo en voz baja pero firme mientras se acercaba a ella. Isabela, sorprendida, se volvió hacia él. «Sí, mi señor», respondió ella, tratando de mantener la calma, aunque su corazón estaba acelerado. Alejandro miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. «He estado pensando en lo que dijiste sobre la libertad. Quiero entender más. Quiero saber cómo puedo ayudarte». Isabela permaneció en silencio, intentando comprender las intenciones del príncipe. «¿Cómo podrías ayudarme, mi señor? Solo soy una esclava y tú eres el heredero del trono». Alejandro dio un paso más cerca, con expresión determinada. «Sé que no puedo cambiar el mundo de una vez, pero tal vez pueda cambiar el tuyo. Quiero liberarte, Isabela. Quiero darte la oportunidad de vivir una vida real, lejos de estas cadenas». Isabela sintió un nudo en la garganta. La idea de libertad era algo que había abandonado hacía mucho tiempo, y escuchar esto del príncipe la dejó en estado de shock. «¿Y por qué harías eso?», preguntó, tratando de ocultar la emoción en su voz. «¿Qué ganarías con esto?». Alejandro vaciló antes de responder. «No sé, quizás solo quiero hacer algo bien por una vez en mi vida, o tal vez siento algo por ti que no puedo explicar». Isabela dio un paso atrás, asustada. Sabía que involucrarse con el príncipe podría tener consecuencias nefastas. «Mi señor, eso es imposible. ¿Sabes qué pasaría si alguien se enterara? Me castigarían o algo peor». Alejandro asintió, entendiendo el peligro de la situación. «Conozco los riesgos, Isabela, pero estoy dispuesto a enfrentarlos. Solo necesito saber si estás dispuesta a confiar en mí». Isabela lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Sabía que confiar en el príncipe podría ser su única oportunidad de escapar de esa vida de servidumbre, pero también sabía que podría costarle todo, incluso su vida. Aún así, algo dentro de ella le decía que Alejandro era diferente y que él podría ser su única esperanza de libertad. «No lo sé, mi señor. Nunca antes había confiado en nadie en este palacio», admitió con la voz temblorosa. Alejandro dio otro paso y tocó suavemente su mano.
Entonces déjame ser el primero, Isabela. Déjame mostrarte que hay algo más allá de esta vida para ti. Antes de que Isabela pudiera responder, escucharon pasos que se acercaban. Alejandro se alejó rápidamente, asumiendo su habitual postura principesca cuando apareció uno de los guardias. Su Alteza, su padre, el rey, le está buscando, dijo el guardia, sin notar la tensión en el aire. Alejandro asintió, echando una última mirada a Isabela. Estoy en camino. Se giró para irse, no sin antes susurrarle. Piensa en lo que te dije. Isabela vio cómo Alejandro se alejaba, con el corazón en conflicto. Él le estaba ofreciendo algo con lo que siempre había soñado, pero también algo que parecía inalcanzable. En el fondo, no podía evitar preguntarse si este príncipe que hablaba de libertad realmente podría ser su salvación, o si era simplemente otra figura en el gran juego de poder del palacio. Mientras el sol se ponía sobre el reino de Valeria, Isabela se encontró dividida entre el miedo a lo desconocido y el deseo de creer que algo más era posible, que tal vez, solo tal vez, un príncipe pudiera amar a una esclava y cambiar su destino para siempre. Las palabras de Alejandro no salían de la cabeza de Isabela. Por primera vez, alguien de su posición, un príncipe, había mostrado un interés genuino por su libertad, un concepto que siempre había sido un sueño lejano para ella. Sin embargo, el miedo a confiar en Alejandro todavía la atormentaba. Sabía que la corte estaba llena de intrigas y que su suerte podría empeorar si alguien descubría el interés del príncipe. Alejandro, por su parte, estaba cada vez más decidido a liberar a Isabela. Sabía que su decisión de involucrarse con una esclava podría poner en riesgo su posición como futuro rey, pero algo en él había cambiado. La vida de excesos y deberes monárquicos ya no le satisfacía. Alejandro anhelaba algo más verdadero y puro, y lo encontró en los ojos de Isabela. Una noche, durante una cena en el gran salón del palacio, Alejandro decidió actuar. Sabía que necesitaba ayuda para sacar a Isabela de ese lugar, y solo había una persona en quien podía confiar, su hermana menor, la princesa Valeria. Valeria era conocida por su aguda inteligencia y su simpatía por los desfavorecidos, algo que a menudo la ponía en conflicto con la nobleza. Después de cenar, Alejandro fue a las habitaciones de Valeria y la encontró leyendo un viejo libro sobre la historia del reino. Cuando lo vio entrar, sonrió. «Hermano, ¿qué te trae por aquí a estas horas?», preguntó Valeria sorprendida al verlo. Alejandro cerró la puerta detrás de él, asegurándose de que nadie los escuchara. «Valeria, necesito tu ayuda. Es importante y peligroso». La sonrisa de Valeria desapareció, siendo reemplazada por una expresión seria. «¿Qué pasó, Alejandro? Me estás asustando». Alejandro suspiró profundamente antes de comenzar a explicar. «Yo conozco a alguien, Valeria, una esclava llamada Isabela. Ella no debería estar atrapada en esta vida. Quiero ayudarlas a escapar, pero necesito que tú lo hagas». Valeria miró a su hermano en estado de shock. «¿Un esclavo, Alejandro? ¿Sabes lo que estás diciendo? Si papá se entera...» «Lo sé», interrumpió Alejandro con voz firme. «Pero necesito hacer esto. Nunca antes me había sentido así, Valeria. Ella merece ser libre, y no la dejaré aquí para que se pudra». Valeria vio la pasión en los ojos de su hermano y supo que decía la verdad. A pesar de los peligros, decidió confiar en él. «Está bien, Alejandro, yo te ayudaré, pero necesitamos un plan sólido. Si nos descubren, tanto Isabela como nosotros estaremos en peligro». Alejandro asintió, sintiendo una oleada de alivio. «Gracias, Valeria. Sabía que podía contar contigo». Esa misma noche empezaron a planificar.
decidieron que la fuga de Isabela se llevaría a cabo durante la próxima gran celebración en el palacio, cuando la seguridad estaría más centrada en proteger a los nobles y a la familia real. Valeria usaría su conocimiento de los túneles secretos del palacio, antiguos pasadizos utilizados en tiempos de guerra, para ayudar a Isabela a escapar sin ser vista. En los días siguientes, Valeria comenzó a acercarse discretamente a Isabela, ofreciéndole pequeños gestos de bondad y ganándose su confianza. Isabela, inicialmente desconfiada, pronto se dio cuenta de que Valeria era sincera. Alejandro, a su vez, siguió encontrando momentos furtivos para hablar con Isabela, animándola a creer en la posibilidad de una vida fuera de los muros del palacio. Finalmente, llegó la noche de la celebración. El palacio se llenó de música, risas y luces. Alejandro, Valeria e Isabela sabían que ese sería el momento de actuar. Mientras la fiesta estaba en pleno apogeo, Valeria guió a Isabela por pasillos oscuros hasta una puerta detrás de un tapiz en la parte trasera del palacio. Alejandro los estaba esperando, sosteniendo una pequeña linterna para iluminar el camino. ¿Estamos listos?, preguntó Alejandro, mirando de Valeria a Isabela. Isabela respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sí, estoy lista. Valeria abrió la puerta del túnel secreto y los tres entraron. El plan parecía perfecto, pero el destino es caprichoso y siempre tiene sus propias cartas que jugar. Al final del túnel, una figura oscura observaba. El jefe de la guardia del palacio, un hombre cruel y leal al rey que había seguido a Alejandro, receloso de sus movimientos. Tan pronto como los tres se adentraron más en el túnel, un sonido de pasos resonó en el oscuro pasaje. ¡Alejandro!, gritó el jefe de la guardia con voz fría y autoritaria. ¿Qué está pasando aquí? El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Habían sido descubiertos. Miró a Isabela con ojos desesperados, sabiendo que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Alejandro, Valeria e Isabela quedaron congelados al escuchar la voz amenazadora del jefe de la guardia resonando a través del oscuro túnel. Su plan de fuga estaba al borde del fracaso y sabían que si los atrapaban, las consecuencias serían devastadoras. Rápidamente, Alejandro se volvió hacia su hermana Isabela, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Valeria, lleva a Isabela a la salida, ordenó Alejandro con voz urgente y decidida. Yo me ocuparé de él. Valeria vaciló, pero sabía que no había tiempo para discutir. Agarró la mano de Isabela y corrió por el túnel mientras Alejandro se quedaba atrás, enfrentándose al jefe de la guardia que se acercaba. El jefe de la guardia, un hombre opulento y de mirada feroz, se detuvo a unos metros de Alejandro. ¿Qué crees que estás haciendo, príncipe Alejandro?, gruñó, con la mano ya en la empuñadura de su espada. ¿Ayudar a escapar a una esclava? ¿Traicionar tu propia sangre? Alejandro respiró hondo, intentando mantener la calma. No es traición querer justicia, respondió con voz firme. Isabela merece ser libre, y no dejaré que su vida siga siendo un infierno. El jefe de la guardia se rió, un sonido amargo que resonó en las paredes de piedra del túnel. ¿Qué sabes sobre la justicia? Eres un príncipe, no conoces la realidad de este mundo. Alejandro sabía que no tenía elección, sacó su espada, preparado para luchar. Quizás no lo sepa, pero estoy dispuesto a aprender, y empezaré ahora. El jefe de la guardia desenvainó su espada y avanzó hacia Alejandro. El príncipe, a pesar de su determinación, sabía que estaba en desventaja. El jefe de la guardia era un guerrero experimentado y conocía cada centímetro de esos túneles.
El sonido del metal chocando contra el metal llenó el espacio. Cada golpe se daba con más fuerza y precisión. Mientras tanto, Isabela y María corrían por el túnel, con el sonido de la pelea detrás de ellas. María, sin embargo, no podía ignorar la culpa que sentía por dejar atrás a Alejandro. «¡No podemos dejarlo!», gritó María, intentando detenerse, pero Isabela tiró de ella hacia adelante. «Él conocía los riesgos, María», respondió Isabela, con la voz llena de urgencia. «Tenemos que salir de aquí ahora, antes de que sea demasiado tarde». Llegaron al final del túnel, donde una antigua puerta de hierro conducía al exterior del palacio, a la libertad. Pero justo cuando Isabela abrió la puerta, el sonido de pasos apresurados volvió a resonar detrás de ellas. Otro guardia, alertado por el alboroto, se acercaba. «Isabela, corre», gritó María, empujando a la princesa hacia la salida. «Yo lo sostendré». Isabela dudó, pero su temor por la seguridad de su hermano y de María era demasiado grande. Sabía que María tenía razón. «Voy con ayuda», prometió antes de salir corriendo hacia la oscuridad de la noche. María se giró hacia el guardia, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra un soldado entrenado, pero no podía simplemente huir y dejar a Alejandro atrás. Tomando un pequeño cuchillo de uno de los nichos escondidos en el túnel, se preparó para la batalla. Cuando apareció el guardia, se rió al ver a María intentando enfrentarlo. «¿Un esclavo intentando luchar? Esto es nuevo», se burló, dando un paso adelante. María, con toda su desesperación y coraje, atacó. Aunque su técnica era rudimentaria, luchaba con la ferocidad de alguien que no tenía nada que perder. Pero el guardia, mucho más fuerte, pronto la desarmó y la arrojó contra el muro de piedra con fuerza. Al momento siguiente, se escucharon pasos apresurados. Alejandro, herido pero aún luchando, apareció en la curva del túnel. Al ver a María en el suelo, sintió crecer en su interior un fuego de ira y desesperación. Sin pensarlo, corrió hacia el guardia y lo derribó con un golpe rápido y certero. El túnel ahora estaba en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Alejandro y María. Alejandro cayó de rodillas a su lado, abrazándola suavemente. «María, ¿estás bien?», preguntó, con los ojos llenos de preocupación. «Sí, estoy bien, pero tú estás herido», respondió María, respirando con dificultad. Alejandro sacudió la cabeza, ignorando su propio dolor. «No importa, tenemos que salir de aquí antes de que aparezcan más guardias». Se levantaron con dificultad, ayudándose mutuamente, y se dirigieron hacia la salida del túnel. Cuando finalmente llegaron a la puerta de hierro, Isabela estaba afuera, esperando con algunos de los leales sirvientes del palacio a quienes había convencido para que los ayudaran. «Vamos, rápido», gritó Isabela, abriendo la puerta con la ayuda de los sirvientes. Alejandro y María lograron escapar al bosque que rodeaba el palacio. Sabían que estaban lejos de estar seguros, pero por primera vez María probó la libertad. Alejandro a su lado sintió crecer algo nuevo en su corazón, la determinación de proteger a María a cualquier precio. Tal vez un nuevo amor que nunca creyó posible. Pero también sabían que la caza apenas comenzaba. El rey y los guardias no descansarían hasta que trajeran a Alejandro de regreso, y María sería castigada por el intento de fuga. Ahora, además de fugitivos, eran enemigos del propio reino. El bosque de Valeria, denso y lleno de misterios, se convirtió en un refugio inesperado para Alejandro, María e Isabela. Escapar del palacio fue solo el comienzo.
Ahora necesitaban encontrar una manera de sobrevivir y planificar sus próximos pasos. La noche era fría y los sonidos del bosque, que antes parecían tan lejanos, ahora eran alarmantes con cada chasquido de una rama o cada susurro del viento. Valeria, con su conocimiento de las rutas de escape del palacio, guió al grupo por caminos ocultos y secretos que conocía desde que era niña. Después de horas de caminar por el bosque, finalmente llegaron a una pequeña cabaña abandonada que alguna vez fue utilizada por cazadores. Aquí, descansemos un poco, dijo Valeria, jadeando mientras abría la puerta de madera envejecida. Alejandro, exhausto y aún sintiendo el dolor de las heridas de la pelea, ayudó a Isabela a entrar. La cabaña era pequeña y sencilla, con solo una vieja estufa de piedra y algunas sillas rotas. Sin embargo, era suficiente para mantenerlos a salvo por ahora. Necesitamos descansar y pensar qué hacer a continuación, dijo Alejandro, colocando a Isabela en una de las sillas. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Mi padre, el rey, enviará guardias tras nosotros tan pronto como se entere de lo sucedido. Isabela, todavía intentando recuperar el aliento, miró a Alejandro preocupada. ¿Y qué haremos? No podemos volver al palacio y no tenemos a dónde ir. Alejandro miró a Valeria, buscando su opinión. Valeria, siempre estratega, estaba pensativa. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Un hombre llamado Don Fernando. Es un noble, pero nunca estuvo de acuerdo con las prácticas del reino. Tiene una pequeña propiedad al norte, donde podríamos escondernos por un tiempo, sugirió Valeria en voz baja, pero decidida. Alejandro asintió. Si es digno de confianza, entonces es nuestra mejor opción. María, al escuchar la conversación, sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que cada paso fuera de los muros del palacio era peligroso, pero también sabía que era su única oportunidad de libertad. Miró a Alejandro con los ojos llenos de gratitud e incertidumbre. Gracias, Alejandro, por todo. Estás arriesgando tu vida por mí, dijo suavemente. Alejandro se arrodilló a su lado y le tomó la mano. María, haría cualquier cosa por ti. No sé cómo explicarlo, pero desde que te conocí, algo ha cambiado dentro de mí. Quiero que seas libre y quiero estar a tu lado. María sintió que su corazón latía más rápido ante sus palabras. Sabía que era una tontería enamorarse de un príncipe, pero no podía negar lo que sentía. Yo también siento lo mismo, Alejandro. Pero, ¿cómo sobreviviremos? ¿Cómo vamos a afrontar todo esto juntos? Antes de que Alejandro pudiera responder, escucharon el sonido de pasos afuera de la cabaña. Todos guardaron silencio, sus corazones latían aceleradamente. Valeria les indicó que permanecieran en silencio mientras se acercaba a la puerta, tratando de escuchar mejor. Un momento después, se abrió la puerta y entraron dos hombres campesinos locales. Cuando vieron los rostros de Alejandro y Valeria, se quedaron boquiabiertos. Príncipe Alejandro, la princesa Valeria, ¿qué están haciendo aquí?, preguntó uno de los hombres, claramente sorprendido. Valeria, siempre dispuesta a pensar, hizo un gesto de silencio. Por favor, no digas nada. Estamos en gran peligro y necesitamos tu ayuda. Los campesinos se miraron unos a otros con nerviosismo. Estamos dispuestos a ayudar, pero ¿qué pasó? Alejandro rápidamente explicó sobre el intento de fuga de María y cómo ahora los buscaban. Los campesinos, conmovidos por el coraje de los jóvenes nobles, aceptaron ayudar. Tenemos algunos suministros que podemos traer. Debes descansar ahora. Mañana al amanecer te llevaremos donde don Fernando, dijo uno de los hombres con la voz llena de determinación. Alejandro agradeció a los hombres por su ayuda. Después de que se fueron, se dirigió a María y Valeria.
Parece que tenemos un plan, al menos por ahora. María sintió alivio, aunque sabía que esto era solo una pequeña victoria en una batalla mucho más grande por venir. Miró a Alejandro, sabiendo que él estaba arriesgando todo por ella. Por un momento, el miedo al futuro fue reemplazado por una oleada de afecto hacia él. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el bosque de Valeria, Alejandro y María yacían en el suelo de la cabaña, sintiendo la presencia del otro como un consuelo silencioso. Sabían que el camino que tenían por delante estaría lleno de peligros, pero estaban dispuestos a afrontarlo juntos. En ese momento, bajo las estrellas, algo más profundo que el miedo floreció. Un amor prohibido que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Al amanecer, los campesinos regresaron a la cabaña con víveres y ropa para ayudar a Alejandro, María y Valeria a disfrazar su verdadera identidad. Alejandro vestía sencillas ropas campesinas, mientras María y Valeria se cubrían con mantos que ocultaban sus rostros. El grupo partió inmediatamente, sabiendo que los guardias del rey podrían estar tras su pista. Durante el paseo por el bosque, María se acercó a Alejandro. Había algo que necesitaba saber, algo que la había atormentado desde el momento en que él le propuso ayudarla. «Alejandro, ¿por qué haces esto?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «Eres un príncipe, tienes todo lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué arriesgar tu vida por una esclava?». Alejandro se detuvo un momento y la miró a los ojos. «María, nunca me sentí completo en esa vida. Siempre faltaba algo, y cuando te conocí, me di cuenta de que lo que quería era algo más que poder y riqueza. Quiero ser alguien que marque la diferencia, alguien que luche por lo que es correcto, y tú me hiciste ver lo que realmente importa». María sintió que se le encogía el corazón. Sabía que Alejandro estaba diciendo la verdad, pero todavía temía lo que les deparaba el futuro. «¿Y si no lo logramos? ¿Qué pasa si tu padre nos encuentra?». Alejandro tomó su mano y la apretó suavemente. «Entonces pelearemos juntos». El camino hasta la finca de don Fernando era largo, y el grupo se movía rápidamente para evitar ser visto. Finalmente, al caer la noche, llegaron a una pequeña propiedad rodeada de árboles altos y densos. En la entrada los esperaba don Fernando, un anciano de aspecto sabio. Al ver a Alejandro y Valeria, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «Alejandro, Valeria, ¿qué hacen aquí?», preguntó, mirando a su alrededor como si esperara ver guardias. Valeria dio un paso adelante. «Don Fernando, necesitamos su ayuda. Estamos huyendo y no tenemos a dónde ir». Don Fernando observó al grupo por un momento antes de asentir lentamente. «Entra. Rápido. Tenemos mucho de qué hablar dentro de la casa». Don Fernando ofreció comida y agua al grupo. Alejandro y Valeria explicaron la situación, y el anciano noble escuchó atentamente, su rostro oscureciéndose con cada palabra. «¿Entiendes el riesgo que estás corriendo?», preguntó con voz profunda. «El rey no dejará que esto pase desapercibido. Enviará a todos los guardias del reino tras de ti». «Eso lo sabemos», respondió Alejandro con voz firme. «Pero no podemos volver atrás. María merece ser libre, y yo estoy dispuesto a luchar por ello». Don Fernando miró a María, que estaba sentada tranquilamente junto a Valeria. «¿Y tú, jovencita? ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida por esta libertad?». María asintió, con la voz llena de convicción. «Ya he vivido toda una vida en cautiverio. Estoy dispuesta a afrontar cualquier cosa para ser libre, aunque eso signifique arriesgar mi vida». Don Fernando suspiró profundamente. «Muy bien, yo los ayudaré.
Tengo amigos leales en algunos pueblos cercanos. Pueden quedarse aquí un tiempo, pero deben irse pronto, antes de que los guardias del rey los sigan hasta aquí. Durante los días siguientes, el grupo permaneció escondido en la propiedad de don Fernando, planeando su próximo movimiento. Alejandro sabía que no podían quedarse allí para siempre y que necesitarían encontrar un lugar más seguro. Valeria sugirió que buscaran refugio en las montañas del norte, donde los soldados del rey raramente patrullaban. Mientras tanto, los sentimientos de Alejandro y María seguían creciendo. Pasaron largas horas hablando, compartiendo historias de sus vidas antes de conocerse. Alejandro descubrió que María era mucho más que una simple esclava. Era inteligente, valiente y estaba llena de sueños que nunca tuvo la oportunidad de cumplir. Una noche, bajo la luz de las estrellas, Alejandro y María se encontraron fuera de la casa, lejos de los demás. Alejandro tomó su mano, su corazón latiendo con fuerza. María, sé que todo esto es peligroso, pero ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero que sepas que estoy aquí para ti y seguiré luchando pase lo que pase. María lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. Alejandro, yo nunca pensé que alguien como tú pudiera preocuparse por mí. Pero ahora tampoco puedo imaginar mi vida sin ti. Se acercaron, sus corazones latiendo al unísono. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo que los rodeaba desapareciera. Por un momento, no hubo reinos, ni guardias, ni persecuciones. Solo ellos dos, unidos por un amor prohibido pero verdadero. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, estaba a punto de poner a prueba ese amor una vez más. Al día siguiente, mientras Alejandro y María se preparaban para partir, llegó un mensajero a la finca de don Fernando con malas noticias. El rey descubrió tu fuga, príncipe Alejandro, y ha declarado que si no regresas inmediatamente al palacio, lo considerará un acto de traición, dijo el mensajero, entregando una carta sellada con el escudo real. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que la decisión que tomaría en los próximos minutos podría cambiar su vida para siempre. Miró a María, que lo observaba con una mirada de preocupación y amor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria, sabiendo que la elección de su hermano podría ponerlos a todos en grave peligro. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Finalmente, abrió los ojos con expresión de determinación. No volveremos, dijo con voz firme. Seguiremos luchando por María. Para ellos, la decisión estaba tomada. Sabían que el camino que tenían por delante sería aún más peligroso, pero también sabían que estaban juntos y que juntos enfrentarían cualquier desafío que se les presentara. Así, bajo el oscuro cielo nocturno, Alejandro, María, Valeria y sus nuevos aliados se prepararon para el viaje que podría llevarlos a la libertad o a la destrucción. Con la decisión de no regresar al palacio, Alejandro, María, Valeria y sus nuevos aliados sabían que debían actuar rápidamente. El rey enviaría una caza implacable tras ellos, y la única esperanza de seguridad era encontrar refugio en las montañas del norte, donde pocos se atrevían a ir y donde el terreno era demasiado traicionero para los guardias del rey. Don Fernando, consciente de la gravedad de la situación, organizó pertrechos y mapas para facilitar su huida. Sabía que las montañas ofrecían tanto peligro como protección, pero creía que era su mejor oportunidad de escapar de las garras del rey. El viaje será arduo, advirtió don Fernando con voz seria. Tendrán que atravesar densos bosques y cruzar ríos helados, pero si logran llegar a las montañas, tendrán la oportunidad de escapar. Alejandro
Decidido a proteger a María y a su hermana, asintió. Haremos lo que sea necesario, no tenemos otra opción. María sintió una mezcla de miedo y esperanza. Escapar a las montañas significaba dejarlo todo atrás, pero también significaba una oportunidad de verdadera libertad. Miró a Alejandro con el corazón lleno de gratitud y amor. Él estaba arriesgando todo por ella, y ella no podía decepcionarlo. «Estoy lista», dijo María con voz firme, aunque su corazón latía rápido. «Sigamos adelante». A la mañana siguiente, el grupo se fue, avanzando rápidamente por el bosque, guiados por los campesinos leales a don Fernando, quienes conocían los caminos secretos y los senderos menos transitados. Alejandro y Valeria se mantuvieron alerta, siempre atentos a posibles señales de peligro. Mientras caminaban, Alejandro y María comenzaron a acercarse aún más. Él la ayudó a cruzar arroyos y a subir pendientes pronunciadas, siempre tomándola de la mano, asegurándose de que estuviera a salvo. Con cada paso, el vínculo entre ellos se hizo más fuerte, como si el viaje mismo los uniera de maneras que nunca habían imaginado. Después de varios días de caminata, el grupo finalmente llegó a la base de las montañas. El terreno se volvió más accidentado y el clima más frío. Las noches eran difíciles, con vientos helados soplando entre las rocas y cuevas donde se refugiaban. Una noche, mientras se resguardaban en una cueva, Valeria notó que María temblaba de frío. Inmediatamente agarró una manta y envolvió a María. «Tienes que abrigarte. No podemos perder a nadie por el frío», dijo Valeria con preocupación. Alejandro, al ver la preocupación de su hermana, se sentó junto a María, abrazándola para compartir el calor. María sintió el calor del cuerpo de Alejandro. A pesar del frío cortante, sintió una oleada de consuelo y seguridad. Sabía que, pasara lo que pasara, Alejandro estaría ahí para ella. «Gracias, Alejandro», susurró María, apoyando la cabeza en su hombro. Alejandro la miró con la mirada llena de ternura. «No es necesario que me lo agradezcas. Estoy aquí porque quiero estarlo, porque no me imagino estar en otro lugar que no sea a tu lado». María sintió que las lágrimas corrían por su rostro. A pesar de todo el peligro y la incertidumbre, el amor que compartían les brindaba fuerzas para seguir adelante. A pesar de la incertidumbre, María nunca se había sentido tan viva, tan llena de esperanza. Se abrazaron y encontraron consuelo el uno en el otro, mientras las estrellas brillaban sobre las montañas heladas. Pero la tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente, mientras cruzaban un estrecho paso de montaña, Alejandro vio movimiento a lo lejos. Un grupo de guardias del rey que cabalgaban rápidamente hacia ellos. «¡Guardias!», gritó Alejandro con el corazón acelerado. «¡Rápido! Tenemos que escondernos». El grupo se dispersó, buscando refugio entre las rocas y los árboles. Alejandro empujó a María detrás de una gran roca, su mente corriendo con pensamientos de lo que harían a continuación. Valeria y los campesinos lograron esconderse en una cueva cercana, pero sabían que no podrían permanecer ocultos para siempre. Los guardias del rey se acercaban cada vez más, y era solo cuestión de tiempo que los encontraran. «Hay que perderlos», dijo Alejandro mirando a María. «Si nos encuentran, no tendremos ninguna posibilidad». María asintió, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «¿Qué haremos?». Alejandro pensó un momento antes de responder. «Los distraeré. Te los quitaré. Valeria y los demás pueden llevarte a un lugar seguro. Prométeme que lo cumplirás». María sintió que se le encogía el corazón. «No, no te dejaré solo contra ellos». Alejandro sostuvo su rostro, mirándola profundamente a los ojos. «María, necesito que confíes en mí. Volveré contigo, prometo,
pero necesito que te vayas ahora. María, de mala gana, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Te amo. Alejandro sintió un eco en su corazón. El peso de las palabras de María lo abrumó. Te amo. 3 palabras que lo cambiaron todo, pero que también pusieron en riesgo su futuro. Sabía que la única forma de garantizar la seguridad de María y su hermana Valeria era distraer a los guardias del rey, pero el sacrificio sería grande. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Con un último beso suave en la frente de María, Alejandro se puso de pie con la mirada decidida. Quédate con Valeria y los demás. Volveré contigo. Esto es una promesa. María, con lágrimas en el rostro, asintió lentamente, a su pesar. Por favor, Alejandro, vuelve conmigo. Él apretó su mano por última vez antes de soltártela y salir corriendo de su escondite. Alejandro corrió por las rocas de la montaña, haciendo el mayor ruido posible para llamar la atención de los guardias. Su plan funcionó. Los guardias lo vieron e inmediatamente lo persiguieron, dejando a María y los demás fuera de la vista. Ahí está. Consigue al príncipe, gritó uno de los guardias, instando a los demás a seguir a Alejandro. María observó, con el corazón hundido, cómo Alejandro desaparecía en la distancia, corriendo en dirección opuesta a la de ellos. Valeria le sujetó el brazo con fuerza. María, tenemos que irnos ya. Esta es nuestra oportunidad, dijo Valeria, alejándola. María sabía que Valeria tenía razón. Con una última mirada en la dirección en la que Alejandro había corrido, se giró y siguió a Valeria, corriendo entre árboles y rocas para alejarse lo más posible de la persecución. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre, pero María sabía que necesitaba ser fuerte por Alejandro, por su libertad. El grupo corrió durante horas hasta que finalmente encontraron un pequeño valle escondido, donde decidieron refugiarse temporalmente. Los campesinos que estaban con ellos comenzaron a preparar un fuego mientras Valeria intentaba calmar a María. Alejandro es inteligente, María. Él sabe lo que está haciendo. Volverá con nosotros, dijo Valeria, tratando de parecer segura. María, sin embargo, se sintió invadida por un sentimiento de pavor. Sabía que Alejandro era valiente, pero también sabía que estaba en desventaja frente a tantos guardias. ¿Y si no regresa Valeria? ¿Y si lo atrapan? Valeria tomó las manos de María entre las suyas y la miró a los ojos. No pienses así. Alejandro es fuerte y decidido. Él nos ama y hará cualquier cosa para volver con nosotros. María intentó encontrar consuelo en las palabras de Valeria, pero la preocupación no la dejaba en paz. Los minutos pasaron como horas, y cada ruido del bosque circundante parecía un oscuro presagio. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al dejarlo ir y si no regresaría. Finalmente, cuando la noche caía sobre las montañas, un movimiento en los arbustos cercanos hizo que todos se detuvieran. Los campesinos se prepararon para lo peor, pero para su alivio, la figura de Alejandro emergió de la oscuridad. Estaba sucio, con la ropa rota y expresión cansada. Pero estaba vivo. ¡Alejandro!, gritó María, corriendo hacia él. Alejandro abrió los brazos y apenas podía mantenerse en pie. María, dijo con una débil sonrisa. María lo envolvió en un fuerte abrazo, mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. Pensé que te había perdido. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo su calidez y fuerza. Dije que volvería, y siempre cumplo mis promesas. Valeria se acercó, sonriendo con lágrimas en los ojos. Alejandro, nos asustaste. Me alegro de que estés bien. Alejandro asintió, respirando profundamente. Logré perder a los guardias por ahora,
Pero no tenemos mucho tiempo. Necesitamos seguir escalando montañas. La seguridad aquí es temporal. Con la ayuda de Valeria y los campesinos, Alejandro se sentó al fuego a descansar un rato. Estaba exhausto, pero su espíritu era inquebrantable. María se quedó a su lado, cogiéndole la mano, temerosa de volver a soltarlo. «No te volveré a dejar, Alejandro, nunca más», dijo con voz firme pero suave. Alejandro le sonrió y le estrechó la mano. «No te voy a pedir que hagas eso. Luchemos juntos a partir de ahora, cueste lo que cueste». Esa noche, bajo el cielo estrellado, el grupo decidió que no había vuelta atrás. Todos estaban comprometidos con lo que viniera. Alejandro, María, Valeria y sus aliados estaban listos para enfrentar los desafíos que se presentarían. Sabían que el rey no se rendiría tan fácilmente, pero por primera vez se sentían preparados para cualquier cosa. Mientras el fuego crepitaba y el viento soplaba suavemente entre los árboles, Alejandro y María intercambiaron miradas que lo decían todo. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Sabían que mientras estuvieran juntos podrían capear cualquier tormenta. Pero el destino tenía otros planes. En las primeras horas de la mañana, el sonido de caballos que se acercaban rápidamente los alertó. Los guardias del rey habían regresado más decididos que nunca. «¡Rápido a las montañas!», gritó Valeria a Alejandro y María mientras se dirigían hacia los senderos pedregosos. La fuga estaba lejos de terminar. El viaje hacia la libertad apenas comenzaba. Con el sonido de los cascos de los caballos acercándose, Alejandro, María, Valeria y los campesinos se vieron obligados a continuar su huida montaña arriba. La oscuridad de la madrugada ofrecía cierta protección, pero también hacía que el cruce fuera traicionero y peligroso. Había que calcular cada paso, cada movimiento podría ser el último. Alejandro, todavía cansado y herido por la persecución anterior, sabía que tenían poco tiempo antes de que los guardias los alcanzaran. Miró a Valeria, que intentaba guiar al grupo por un camino seguro, y luego a María, cuyo rostro estaba lleno de preocupación. «Hay que seguir subiendo», dijo Alejandro con voz firme, a pesar del cansancio. «Necesitamos encontrar un lugar donde tengamos la ventaja, un terreno más alto donde no podrán rodearnos fácilmente». Valeria asintió con expresión decidida. «Más arriba hay un sendero que conduce a un estrecho desfiladero. Si podemos llegar allí, tal vez tengamos la oportunidad de enfrentarlos en nuestros propios términos». María apretó la mano de Alejandro con la mirada llena de miedo y amor. «¿Y si son muchos? ¿Qué pasa si no lo logramos?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro la miró a los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. «Entonces pelearemos, María. Por nuestro amor, por nuestra libertad, lucharemos hasta el final». El grupo continuó subiendo, moviéndose tan rápido como sus fuerzas se lo permitían. El aire se volvió más frío y más tenue a medida que ascendían, y cada respiración se convirtió en una lucha. Finalmente, llegaron al desfiladero que Valeria había mencionado. Era un pasaje estrecho entre dos paredes de roca, perfecto para una emboscada, pero también un callejón sin salida, y los guardias los rodeaban. Alejandro se volvió hacia los demás con expresión seria. «Prepárense, no tenemos mucho tiempo». Miró a María y Valeria. «Si me pasa algo, ustedes dos deben seguir adelante. Prométeme que sobrevivirán». María negó con la cabeza, negándose a aceptar la posibilidad de perderlo. «No, Alejandro, no te dejaremos. Estamos juntos en esto». Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido de los guardias acercándose se volvió demasiado fuerte como para ignorarlo. Ya casi estaban allí.
Alejandro tomó su espada, sintiendo el familiar peso de la hoja en sus manos, y se posicionó en la entrada del desfiladero. Los guardias aparecieron de la nada, una docena de ellos, liderados por un hombre de mirada. Príncipe Alejandro, ríndete ahora y perdonaremos la vida a tus amigos, dijo el líder de los guardias, un hombre de mirada feroz y voz como de trueno. Alejandro levantó su espada, y su voz resonó en las rocas. No me rendiré ante la tiranía, ven si te atreves. La batalla comenzó con un ruido de acero y gritos de guerra. Alejandro y los campesinos lucharon con todo lo que tenían, defendiendo cada centímetro del desfiladero con fervor y valentía. Valeria a su lado empuñaba una daga con precisión mortal y su determinación brillaba como un faro en la oscuridad. María, aunque no estaba entrenada en combate, se negó a quedarse atrás, recogió una espada caída y luchó junto a Alejandro. Sus golpes eran inexpertos, pero estaban impulsados por un feroz deseo de sobrevivir y proteger a sus seres queridos. El combate fue intenso. Alejandro luchó con la ferocidad de un león, derribando guardias con una habilidad impresionante, pero sabía que no podría resistir para siempre. Los números estaban en contra de ellos, y los guardias continuaban presionando, acercándose cada vez más para rodearlos por completo. Cuando parecía que todo estaba perdido, uno de los campesinos, un hombre fuerte llamado Rodrigo, tuvo una idea desesperada. «Creemos un desprendimiento de rocas», gritó. «Es nuestra única oportunidad». Alejandro lo entendió de inmediato. «Hazlo rápido». Mientras Valeria y los demás empujaban grandes rocas desde el borde del desfiladero, Alejandro y María mantenían la línea, luchando contra los guardias que se acercaban. Con un último esfuerzo, Rodrigo logró empujar una enorme roca que cayó, creando una cascada de piedras que descendió hacia el desfiladero, llevándose consigo a varios guardias. El deslizamiento de tierra creó una barrera temporal que detuvo el avance de los soldados. Alejandro, respirando pesadamente, miró a su grupo. «Ahora suban, tenemos una oportunidad». Corrieron por el estrecho pasillo, sabiendo que la barrera no detendría a los guardias por mucho tiempo. Subieron a una meseta, donde la tierra se abría a un valle rodeado de montañas. Allí pudieron ver un sendero que conducía al otro lado de la cordillera, pero Alejandro sabía que el peligro no había terminado. «Sigamos por la libertad, por un nuevo comienzo», dijo, mirando a los demás con ojos decididos. María a su lado le cogía la mano con firmeza. «Sí, Alejandro, por nuestra libertad». El grupo avanzó, dejando atrás la batalla, pero no la pelea. Sabían que el camino por delante aún sería arduo, pero estaban juntos, unidos por un amor que desafiaba todas las leyes y convenciones. Alejandro y María estaban preparados para afrontar lo que viniera, sabiendo que mientras estuvieran juntos, había esperanza. Mientras el grupo cruzaba el valle montañoso, cada paso se sentía más pesado que el anterior. El cansancio comenzaba a afectar a todos, pero la adrenalina de la batalla y el miedo a ser perseguidos nuevamente los mantenía en movimiento. Alejandro abrió el camino, la mano de María firmemente entrelazada en la suya, como si su toque le diera la fuerza que necesitaba para continuar. Los minutos se convirtieron en horas, y las sombras de las montañas circundantes comenzaron a alargarse, anunciando la caída de la noche. Necesitaban encontrar un lugar seguro para descansar y recuperar fuerzas antes de continuar. Alejandro miró a Valeria, que luchaba por seguir el ritmo, y luego a los campesinos que los acompañaban, visiblemente agotados. «Necesitamos parar y descansar», dijo Alejandro,
deteniéndose para analizar el terreno circundante. Allí señaló una pequeña cueva parcialmente oculta por árboles y arbustos. Refugiémonos allí por ahora. El grupo se dirigió al interior de la cueva, y Alejandro y Rodrigo hicieron una breve inspección para asegurarse de que no hubiera peligros en el interior. Cuando todo estuvo seguro, el grupo entró y finalmente se permitió relajarse un poco. María se sentó al lado de Alejandro, apoyando la cabeza en su hombro. Salimos de la batalla, pero aún no estamos a salvo, murió Alejandro, con la voz llena de preocupación. Lo sé, Alejandro, pero estamos más cerca de la libertad que nunca. Solo tenemos que seguir creyendo y luchando. Valeria, que estaba atendiendo a uno de los campesinos heridos, levantó la cabeza y miró a Alejandro. Necesitamos idear un plan. No podemos simplemente huir sin un destino claro. Alejandro estuvo de acuerdo. Desde aquí, debemos dirigirnos a la frontera con Aragón. Si podemos llegar, allí podremos encontrar apoyo. Tengo aliados en Aragón que pueden protegernos, dijo Alejandro. María miró a los demás con mirada decidida. Entonces, vámonos a Aragón. Tenemos que seguir luchando por nuestra libertad. No podemos rendirnos ahora. Mientras discutían su próximo paso, una de las campesinas, una anciana llamada Marta, que conocía bien la región, sugirió un camino alternativo. Hay un antiguo camino de cazadores a lo largo del río. Es arriesgado, pero es poco probable que los guardias te conozcan. Podríamos llegar a la frontera en menos tiempo si continuamos por allí. Alejandro pensó por un momento, considerando sus opciones. Parece peligroso, pero es nuestra mejor oportunidad de evitar otra emboscada. Seguiremos este camino mañana al amanecer. Con el plan elaborado, el grupo se dispuso a descansar. Sin embargo, Alejandro no podía cerrar los ojos. La responsabilidad pesaba pesadamente sobre sus hombros. Sabía que una decisión equivocada podría costarles todo: sus vidas, su libertad y el futuro que él y María empezaban a soñar juntos. María notó su inquietud y se acercó, tocándole suavemente el brazo. Alejandro, no estás solo en esto. Estamos todos juntos. Sea lo que sea que nos depare el futuro, lo afrontaremos juntos. Alejandro miró a María y encontró consuelo en sus ojos. Lo sé, María, y por eso estoy dispuesto a darlo todo por ti, por nosotros. Esa noche, finalmente se permitieron un breve descanso, pero al amanecer, un sonido lejano los despertó. Era un ruido que todos temían, el sonido de los cascos de los caballos que se acercaban rápidamente. «¡Ya vienen!», gritó Rodrigo, poniéndose de pie de un salto. Alejandro se levantó rápidamente, espada en mano. «¡Rápido! Salgan por la otra entrada de la cueva. Sigan el río como te sugirió Marta. Eso los ralentizará». María agarró el brazo de Alejandro, con los ojos llenos de miedo y preocupación. «No, Alejandro, no te dejaré otra vez». Alejandro le agarró la cara, sus ojos suplicando comprensión. «Necesito hacer esto, María, para ahorrar tiempo a todos. Confía en mí. Me pondré en contacto contigo. Lo prometo». María sabía que no había tiempo para discutir. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y se alejó, siguiendo a Valeria y los demás por la salida trasera de la cueva. Alejandro respiró hondo y se posicionó en la entrada, preparado para enfrentar a los guardias. Cuando llegaron los guardias, Alejandro estaba listo. Luchó con valentía, sus golpes guiados no solo por la habilidad, sino también por la determinación de proteger a sus seres queridos. Pero sabía que los superaban en número. Necesitaba un plan para burlarlos. Mientras luchaba, Alejandro vio un saliente rocoso sobre la cueva. Un movimiento rápido y arriesgado podría hacer caer a los guardias.
Con un salto ágil, trepó a la cornisa y comenzó a derribar rocas. Las piedras cayeron como una avalancha, bloqueando temporalmente el camino de los guardias. Con eso, Alejandro corrió por el sendero escondido, siguiendo el sonido lejano del río, sabiendo que los guardias pronto encontrarían otra forma de perseguirlos. Necesitaba llegar hasta María y los demás antes de que fuera demasiado tarde. Después de una carrera frenética por el accidentado terreno, Alejandro finalmente vio al grupo en la orilla del río, tratando de cruzar. Cuando María lo vio, su rostro se iluminó de alivio. «Alejandro», gritó, corriendo a abrazarlo. Él la agarró y la atrajo hacia él. «Dije que volvería. No podemos perder más tiempo. Crucemos el río». El grupo se adentró en el agua helada, luchando contra la corriente pero decididos a llegar al otro lado. Cuando finalmente llegaron a la orilla opuesta, estaban exhaustos pero vivos. El sonido de los guardias del rey se hizo más distante. Alejandro se volvió hacia todos, con la respiración entrecortada pero su determinación intacta. «Ya casi llegamos. Aragón está justo por delante. Solo un poquito más». María tomó su mano, sintiendo la misma esperanza y determinación. «Vamos, Alejandro, encontremos nuestra libertad». Con fuerzas renovadas, el grupo continuó hacia la frontera, sabiendo que estaban más cerca que nunca de lograr lo que tanto deseaban. Y así, juntos, avanzaron. Cada paso una victoria, cada aliento una promesa de un futuro mejor. Finalmente, al ver las primeras luces de la frontera de Aragón, Alejandro supo que lo habían logrado. Miró a María, a su lado. Su amor y valentía iluminaban el camino hacia una nueva vida.